¿Qué tal? Aquí estamos para dar inicio a este estudio en el libro de Esther y les comparto que, por si no sabían, no todo lo que brilla es oro. Así me lo dijo, bien me lo dijo mi abuela. Y cuánta verdad y cuánta sabiduría hay en esta pequeña frase, en estas cuantas palabras, porque la verdad es que si no prestamos atención a nuestro alrededor, a las cosas que pasan día a día, nos vamos envolviendo en esta dinámica del mundo, incluso en la mentira de este mundo, complacidos con la comodidad, confundidos con el montón de opiniones que llegan a nosotros de diferentes lados, impresionados por las cosas menos impresionantes. Al no estar alertas, lo que sucede es que logramos caer muy fácilmente en el engaño, nos dejamos llevar por la corriente y somos incluso moldeados por la sociedad y sus ideas tan extrañas. Incluso comenzamos a tener cierta amnesia de quiénes somos, perdemos noción de nuestras raíces, de dónde venimos, incluso perdemos la dirección y ya no sabemos ni siquiera a dónde vamos. Esto es lo que sucede en verdad y les quiero compartir algo muy rápido. En el 2013 Leslie y yo tomamos la decisión de salir de nuestro hogar, de empezar una nueva aventura fuera de casa, alejarnos de nuestra ciudad natal. Y esta aventura es la que nos ha traído hasta acá, hasta San Antonio, Texas. Desde hace 3 años vivimos en Estados Unidos y prácticamente somos exiliados voluntarios. Nadie nos sacó a la fuerza de casa, nadie nos dijo que nos fuéramos, simplemente tomamos esa decisión. Claro, Dios tuvo mucho que ver, ¿verdad? Pero al final de cuentas estamos lejos de casa, estamos mezclados en una cultura que no es la propia, estamos luchando de cierta manera por encajar en este ambiente distinto del que conocíamos y la verdad es que al mismo tiempo también estamos tratando de mantener vivo nuestro origen, de conservar nuestras raíces. Entonces se vuelve algo complicado porque no somos ni de aquí ni de allá. Y esto me recuerda precisamente a esos judíos que vivieron en el tiempo que se desarrolla la historia en el libro de Esther. Esos judíos quienes decidieron quedarse en Persia en lugar de regresar a Jerusalén. Esos judíos que vivían en un exilio voluntario. Sí, sí, realmente los judíos fueron forzados en un inicio al exilio por, por Babilonia, allá por el año 586 a.C., y por mucho tiempo, por muchos años estuvieron fuera de casa hasta que el segundo templo fue construido y ofrecido a Dios en el año 516 a.C. Pero si recordamos, fue el rey Ciro de Persia, después de conquistar a Babilonia, quien le permite a los desterrados regresar a su hogar, y solo algunos, no todos, toman la decisión de regresar. Y esto lo dice en Segunda de Crónicas, capítulo 36, 22 y 23. Vamos a leer aquí. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede regresar para realizar esta tarea y que el Señor su Dios esté con ustedes. Estamos hablando del año 539 a.C., es decir, 23 años antes de que se completara la construcción del templo. ¿Regresaron todos los judíos del exilio? No, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues probablemente muchos de estos judíos, los que no regresaron, estaban muy contentos, estaban muy cómodos en Persia, impresionados con su gran capital, con todos los lujos que ya habían, la prosperidad, todo lo que se vivía en ese momento, en ese lugar tan importante. Persia era un imperio muy, muy grande, muy poderoso. Entonces, bueno, pues puede que ellos tuvieran ya muy buenos trabajos, muy buenas posiciones, relaciones, negocios, ¿verdad? O simplemente prefirieron quedarse lejos de casa, exiliados voluntarios al final de cuentas. 3 generaciones de judíos, si recordamos, prácticamente fueron las que vivieron en el exilio y probablemente ninguno de estos judíos que de la historia de Esther habían conocido Jerusalén, o ninguno de los judíos que en el momento fueron ofrecidos regresar a Jerusalén por Ciro antes de la historia de Esther. Puede que ninguno de ellos haya conocido Jerusalén y creían que pues no había nada a lo que tenían que regresar, no había nada que les esperara allá en casa, por lo cual decidieron mejor quedarse. Así que estos judíos, que más adelante ellos y sus descendientes estarán reflejados en la historia de Esther,
son quienes habían regresado, que ha elegido no regresar, quienes habían elegido quedarse, ¿verdad? Tenían amigos en Persia, algunos ya eran incluso más persas que hebreos, así como Fer se considera más americano que mexicano. No, no es cierto, pero simplemente se quedaron, ¿verdad? Me pregunto a veces, o la pregunta para nosotros es, ¿también nosotros necesitamos ser recordados que no estamos en casa? Y no hablo de regresar a nuestro país de origen, simplemente hablo de este mundo, de que este mundo no es nuestra casa, no es nuestro hogar, estamos de paso, ¿verdad? Lo vamos a leer en un momento. Así de esta misma manera, parece ser que estos judíos necesitaban ser recordados que Persia no era su hogar, que no estaban en casa. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 2:11 en cuanto a nuestro hogar y en cuanto a este mundo. ¿Ok? Dice, queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Dice que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Es decir, este mundo no es nuestro hogar, es solamente un lugar temporal, estamos de visita, estamos de paso. Dice, nosotros como seguidores de Cristo somos exiliados, no estamos en casa. Nuestra ciudadanía eterna no es la que está impresa en nuestro pasaporte, sino que nuestra ciudadanía eterna está en los cielos. Esa es nuestra ciudadanía eterna y es lo que a veces necesitamos recordar, que nuestro hogar no es esto es temporal nada más, ¿sí? Como lo dice en Juan 15, versículo 19. ¿Quién lo dice aquí? Jesús nos dice, si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Ustedes no son del mundo, yo los he escogido dentro del mundo, pero ustedes no son de aquí. Es lo que dice ahí Jesús. A veces, al igual que aquellos judíos, necesitamos ese pequeño recordatorio de dónde está nuestro hogar para que reaccionemos y hagamos las cosas pensando en eso, con una mentalidad diferente. Por muy bonito que pareciera Persia, ¿sí? Por muy hermoso que se viera, por muy lujoso, lleno de oportunidades, de tantas cosas, por muy bueno que fuera, ese no era su hogar. Y pronto estos judíos estarían por recordar o por enterarse de esta verdad de una forma eh, una forma un poco dramática y peligrosa, por así decirlo. Entonces, no todo lo que brilla es oro. Persia brillaba con un gran esplendor, con un gran poder, pero no todo lo que brilla es oro. Entonces, eso es muy importante recordarlo. Y bueno, en este vamos a leer cómo comienza el libro de Esther, cómo comienza esta historia, y vamos a ir al libro de Esther, obviamente, capítulo 1, versículos 1 al 3, para empezar a conocer a los personajes de esta historia. Y primero que nada, el rey Asuero, dice aquí, el rey Asuero, que reinó sobre 127 provincias que se extendían desde la India hasta Cus, estableció su trono real en la ciudadela de Susa. En el tercer año de su reinado ofreció un banquete para todos sus funcionarios y servidores, al que asistieron los jefes militares de Persia y Media y los magistrados y los gobernantes de las provincias. Y bueno, en este momento, Xerxes, este personaje, este rey tan poderoso, tenía 32 años y poseía una riqueza inimaginable, ¿sí? Parece ser que la excusa para este banquete, para esta fiesta, era reunir a todas estas personas con influencia, con poder, a estos gobernantes, dirigentes, jefes militares y todos ellos, y convencerlos, persuadirlos de que se unieran a la causa de Xerxes y lo acompañaran, apoyaran esta campaña que él quería hacer de guerra contra los griegos. Era su siguiente enemigo y él quería convencerlos de que lo apoyaran. Así que para convencerlos les ofrece estos 6 meses de vacaciones pagadas en Cancún. Sí, casi, casi. Dice aquí, versículos 4 al 9, y durante 180 días les mostró la enorme riqueza de su reino y la esplendorosa gloria de su majestad. Pasado este tiempo, el rey ofreció otro banquete que duró 7 días para todos los que se encontraban en la ciudadela de Susa, tanto los más importantes como los de menor importancia.
Este banquete tuvo lugar en el jardín interior de su palacio, el cual lucía cortinas blancas y azules sostenidas por cordones de lino blanco y tela púrpura, los cuales pasaban por anillos de plata, sujetos a columnas de mármol. También había sofás de oro y plata sobre un piso de mosaicos de pórfido, mármol, madreperla y otras piedras preciosas. En copas de oro de las más variadas formas se servía el vino real, el cual corría a raudales como era de esperarse del rey. Todos los invitados podían beber cuanto quisieran, pues los camareros habían recibido instrucciones del rey de servir a cada uno lo que deseara. La reina Basti, por su parte, ofreció también un banquete para las mujeres en el palacio del rey Asuero. O sea, fue un fiestonón acá impresionante, con tantos lujos, con toda la comida, el vino, con todas las diversiones y placeres que se les pudiera ocurrir. Era una fiesta grandiosa, ¿sí? Una extravaganza. Y realmente, desgraciadamente, más que nada, todo esto, pues, a pesar de que brilla tan bonito, no es oro, ¿verdad? No siempre. No todo lo que brilla es oro, porque resulta que en este mismo primer capítulo podemos darnos cuenta que Xerxes realmente no era solamente el rey de lujos, ¿verdad? Sino que también tenía su lado oscuro y parece ser que Xerxes era un misógino, endeble y borracho. Y vamos a ver por qué, dice más adelante en los versículos 10 y 11, que al séptimo día, después de ese segundo banquete que se hizo, como causa del vino del rey, como causa del vino, el rey Asuero estaba muy alegre, es decir, ya estaba borracho. Y lo que hizo fue que les ordenó a los 7 eunucos que le servían que le llevaran a su presencia a la reina, ceñida con la corona real, a fin de exhibir su belleza ante los pueblos y sus dignatarios, pues realmente era muy hermosa. Pareciera que todo estuviera hoy muy bonito, ¿verdad? Pero realmente lo que Xerxes quería era que presumiera a su esposa como si fuera un trofeo ante todos sus invitados, pero creo que incluso en estos tiempos que hay más conciencia del valor de la mujer, ¿verdad? Antes, en esos tiempos, la mujer desgraciadamente era considerada un objeto, no se le daba un lugar de importancia, no se le respetaba, y es lo que hacía Xerxes, pues no era la excepción, siendo el rey tan poderoso, pues creía tener cualquier beneficio o cualquier control sobre su esposa. Entonces, Cersei simplemente la quería pasar, presumir como un trofeo ante sus invitados, sí, pero para su sorpresa, su reina no cayó ante este juego y lo que hizo ella fue decir, no, lo siento, pero no, porque si vemos, Cersei quería entretener a sus invitados y eso pues implica muchas cosas más de las que están explícitamente ahí escritas. Así que, bueno, Basti se negó a ir a este llamado de su esposo y esto es lo que sucede más adelante en los versículos 12 al 18. Dice, pero cuando los eunucos le comunicaron la orden del rey, la reina se negó a ir. Esto contrarió mucho al rey y se enfureció. De inmediato el rey consultó a los sabios conocedores de la ley, porque era costumbre de que en cuestiones de la ley y justicia el rey consultara a los expertos. Los más allegados a él eran Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcená y Memucán, los 7 funcionarios de Persia y Media que tenían acceso especial a la presencia del rey y ocupaban los puestos más altos en el reino. Según la ley, ¿qué debe hacer con la reina Basti por haber desobedecido la orden del rey transmitida por los eunucos? Preguntó el rey. En presencia del rey y de los funcionarios, Memucán respondió, la reina Basti no solo ha ofendido a su majestad, sino también a todos los funcionarios y a todos los pueblos de todas las provincias del reino, porque todas las mujeres se enterarán de la conducta de la reina y esto hará que desprecien a sus esposos, pues dirán, el rey Asuero mandó que la reina Basti se presentara ante él, pero ella no fue. El día en que las mujeres de la nobleza de Persia y de Media se enteren de la conducta de la reina, le responderán de la misma manera a todos los dignatarios de su majestad, entonces no habrá fin al desprecio y a la discordia. Parece que alguien tenía miedo, que estaba preocupado por una especie de liberación femenina, ¿verdad? Vaya situación en la que Basti ha puesto a Xerxes y a sus astutos entre comillas, ¿verdad? Consejeros. ¿A quién le pides consejos? Estos consejeros están un poco dramáticos.
¿verdad? Con sus ideas. Afortunadamente para todos nosotros, la Biblia nos enseña cómo debemos relacionarnos con nuestra pareja, con nuestra esposa, cómo debemos tratarla, cómo debemos cuidarla, el respeto y el amor que debemos darle, la protección que hay que brindarles, ¿verdad? El cariño, la comprensión, el valor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero parece que Xerxes, como dice una amiga por ahí, era una persona de poca Biblia. Así que, hermano, ten cuidado, amigo, ten cuidado a quien le pides consejos. El mejor consejo está aquí en la Biblia, ¿verdad? Ahí hay mucha sabiduría, pero ten cuidado a quien le pides consejos porque te pueden meter en más problemas de los que ya tenías. Así que este es el consejo tan dramático que le dan estos consejeros a Xerxes. Le dicen, por lo tanto, si le parece bien a su majestad, emita un decreto real, el cual se inscribirá con carácter irrevocable en las leyes de Persia y Media, que Basti nunca vuelva a presentarse ante su majestad y que el título de reina se lo otorgue a otra mujer que ella. Así, cuando el edicto real se dé a conocer por todo su inmenso reino, todas las mujeres respetarán a sus esposos, desde los más importantes hasta los menos importantes. Al rey y a sus funcionarios les pareció bien este consejo, de modo que el rey hizo lo que había propuesto Memucán, envió cartas por todo el reino, a cada provincia en su propia escritura y a cada pueblo en su propio idioma, proclamando en la lengua de cada pueblo que todo hombre debe ejercer autoridad sobre su familia. Este rey, qué bárbaro, este Memucán, este consejero Memucán hace pues da este consejo, esta propuesta, el rey la acepta en frente de todos sus funcionarios. Entonces yo creo que también tiene mucho que ver esta situación de que el rey se siente ofendido y expuesto ante los funcionarios y dice, no, esto no se va a quedar así, toma estas medidas extremas y dramáticas que Memucán le pasa. ¿Cómo es posible que Xerxes y sus consejeros sean quienes gobiernan Persia, este imperio tan grande, poderoso, robusto, lleno de lujos, ¿verdad? Estas personas son una bola de ignorantes, insensibles, etcétera, etcétera. Si la respuesta de Xerxes y sus consejeros ante esta acción de la reina te causa indignación, te causa enojo, entonces podemos decir que el autor ha logrado su objetivo de sacudirte, ha logrado su propósito de que te des cuenta del mensaje. El mensaje es que no te dejes engañar por el lujo del palacio, por lo extravagante de las fiestas, por lo delicioso del banquete o por el vasto poderío de Persia. No todo lo que brilla es oro. Así que una vez más, no te dejes engañar por la apariencia de este mundo, ni por cualquier otra cosa, no te pongas cómodo, porque aquí solo somos visitantes, igual que aquellos judíos lo eran en Persia. Nuestro trabajo no es mezclarnos entre los habitantes de Persia, nuestro trabajo es levantarnos, resaltar, nuestro trabajo es ser diferentes, marcar la diferencia. En caso de que no lo sepan, déjenles cuento que por ahí hay un diablo que está tratando de hacer que te olvides de quién eres. Quiere que no te acuerdes de dónde vienes, ni siquiera sepas hacia dónde vas. Está tratando de engañarte, te está mintiendo, haciéndote creer que no vales la pena, que no puedes hacer la diferencia. ¿Sabes qué? Mejor no lo escuches, no le hagas caso. En lugar de eso, mejor recuerda las palabras de Jesús que te llaman a estar en el mundo, pero no ser parte del mundo. Recuerda quién eres. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos. Tenemos que recordarlo. Y así como aquellos judíos que decidieron quedarse y no regresar a casa y tuvieron que ser recordados que ese no era su hogar, así puede que nosotros necesitemos recordar que este no es nuestro hogar, que nuestro hogar está en los cielos. Y para que nuestra perspectiva de las cosas cambien, para que empecemos a trabajar y hacer las cosas de una forma diferente. Así es como empieza la historia de Esther, con este rey Xerxes y estas medidas dramáticas que toma. Pero todo esto va a ir sentando las bases para los sucesos en los que vamos a llegar a conocer a Esther y en los sucesos en los cuales podemos ver la bendición que Esther representa para su pueblo y todo lo que Dios va a hacer a través de ella. Así que no te puedes perder los siguientes capítulos en los que estaremos estudiando un poco más sobre esta historia. ¿Okay? Espero que no te olvides de quién eres y no te dejes engañar, porque recuerda que no todo lo que brilla es oro.